El sol de la tarde caía pesado sobre la Sierra Madre, pintando de naranja el polvo que se levantaba en el camino de tierra. Don Anselmo, un hombre de 72 años, con la piel curtida como el cuero viejo y unas gafas de fondo de botella, conducía el viejo autobús escolar amarillo, cariñosamente apodado La Tortuga. Todos los días, Anselmo bajaba a los niños del pueblo de San Pedro de las Nubes hasta la escuela en el valle y los subía de regreso antes del anochecer. Para los habitantes del pueblo, Anselmo era un abuelo inofensivo que siempre masticaba semillas de girasol y escuchaba rancheras antiguas en la radio. Sus manos temblaban ligeramente cuando recibía las monedas del pasaje. «Pobre viejo», decían las madres, «ya debería jubilarse». Nadie sabía que ese temblor era fingido, una máscara perfecta construida durante 2 décadas. Nadie sabía que 30 años atrás, Anselmo no conducía un autobús escolar, sino los blindados de transporte de valores más impenetrables de Bogotá, y antes de eso, había sido el conductor de extracción principal de una unidad de élite que operaba en la selva. Esa tarde, el autobús llevaba a 14 niños. El ambiente era alegre hasta que llegaron a la Curva del Diablo, un tramo estrecho rodeado de barrancos. De repente, 2 camionetas negras, Ford Raptor modificadas con blindaje artesanal, bloquearon el paso. Hombres con pasamontañas y fusiles de asalto descendieron. Eran del cártel de los Chacales, una nueva célula conocida por su brutalidad y por secuestrar jóvenes para reclutamiento forzado. «¡Abran la puerta!», gritó el líder, un hombre apodado El Carnicero, golpeando el vidrio con la culata de su AK-47. Los niños empezaron a llorar y gritar. La maestra Lucía se abrazó a los más pequeños en los asientos traseros. Anselmo apagó la radio, miró por el espejo retrovisor. Sus ojos, detrás de las gafas gruesas, cambiaron. El brillo cansado desapareció, reemplazado por una frialdad calculadora. El temblor de sus manos cesó instantáneamente. «Abran, viejos estúpidos, o quemamos el autobús con todos adentro», amenazó el carnicero. Anselmo abrió la ventanilla del conductor solo unos centímetros. «Hijos, déjenlos pasar, solo son niños», dijo Anselmo con voz quebradiza, fingiendo miedo. «Bájate, viejo inútil, nos llevamos a los grandes, el resto se queda», bramó el narco, apuntando a la cabeza de Anselmo. En ese milisegundo, Anselmo analizó la situación. 2 camionetas, 8 hombres, terreno inestable a la derecha, barranco a la izquierda. El motor de La Tortuga era un diésel Cummins modificado que él mismo había ajustado en secreto para tener el doble de torque. Está bien, no disparen», dijo Anselmo. Quitó el freno de mano, pero en lugar de apagar el motor, pisó el embrague y revolucionó la máquina al máximo. El rugido del motor sorprendió a los sicarios. Antes de que pudieran reaccionar, Anselmo soltó el embrague y metió primera con una violencia calculada. El autobús de 8 toneladas saltó hacia adelante como una bestia despertada. No fue hacia atrás para huir, fue hacia adelante. El parachoques de acero reforzado de La Tortuga impactó contra el costado de la primera camioneta, que estaba atravesada en el camino. El crujido del metal fue ensordecedor. La fuerza bruta del autobús arrastró la camioneta de los narcos como si fuera un juguete, empujándola hacia el borde del barranco. «¡Al suelo!», gritó Anselmo a los niños, con una voz de mando que nunca antes habían escuchado. Las balas empezaron a repiquetear contra la carrocería. Anselmo sabía exactamente dónde era vulnerable el autobús y dónde no. Mantuvo la cabeza baja, conduciendo por instinto y memoria espacial. Con un giro brusco del volante, usó la inercia para golpear la parte trasera de la segunda camioneta, haciéndola girar 180 grados y bloquear el paso a los sicarios que estaban a pie. «¡Maten a ese viejo!», gritaba el carnicero, disparando al parabrisas. El vidrio se astilló, pero no cedió. Anselmo lo había reemplazado años atrás con policarbonato balístico robado de un deshuesadero militar. Uno nunca deja de prepararse, pensó. Ahora venía la parte difícil, el descenso.
Anselmo puso el autobús en marcha. No conducía como un chofer escolar, conducía como un piloto de rally en el infierno. Derrapaba en las curvas de tierra suelta, controlando el peso masivo del vehículo con una precisión cirúrgica. Los niños, aterrados pero ilesos, sentían cómo el autobús desafiaba la gravedad. Los chacales intentaron seguirlos en la camioneta que quedaba operativa, pero no conocían la sierra. Anselmo sí. Sabía que en el kilómetro 4 había un paso falso. Anselmo vio por el retrovisor que se acercaban. Redujo la velocidad, fingiendo una falla mecánica. La camioneta de los narcos aceleró para ponerse a su lado y disparar. En el momento exacto en que la camioneta se emparejó, Anselmo dio un volantazo seco a la izquierda, golpeando el costado de los narcos justo antes de una curva cerrada sin guardarraíl. La camioneta perdió tracción. El conductor del cártel frenó por pánico, pero fue un error fatal en la grava suelta. El vehículo salió disparado hacia el vacío, dando vueltas hasta perderse en la espesura del cañón. El silencio volvió a la montaña, solo roto por el zumbido del motor diésel. Anselmo condujo hasta el puesto militar en la base del valle, con el autobús lleno de agujeros de bala, pero con el motor intacto. Cuando los soldados rodearon el vehículo y vieron bajar a los niños llorando pero vivos y a la maestra Lucía en estado de shock, preguntaron qué había pasado. Lucía señaló al asiento del conductor. Don Anselmo, él hizo cosas imposibles con el autobús, nos salvó. Cuando el capitán subió a buscar al héroe, el asiento estaba vacío, solo quedaban las gafas de fondo de botella en el tablero y una nota escrita en el reverso de una boleta de calificaciones. Cuiden a los niños, mi turno ha terminado. Nadie volvió a ver a don Anselmo en San Pedro. Algunos dicen que cruzó la frontera, otros que volvió a su vieja vida. Pero en la sierra, los narcos aprendieron una lección que se susurra con miedo. Nunca subestimes a quien lleva el volante, especialmente si tiene las manos de un hombre que ha enterrado sus propios demonios.